Amigas y amigos, ya venimos enseguida con el cierre musical de hoy con Lucas Leza presentando su nuevo disco Berretín, en el cierre musical de Código País. Pero seguimos hablando con María, con Álvaro Díez de Medina y con Martín a propósito del triunfo de Donald Trump. ¿Cómo impacta el triunfo de Trump, digamos, en Latinoamérica y en Uruguay? Es decir, hablamos del muro de México, los tratados de libre comercio, las deportaciones. ¿Qué puede ser más? Bueno, en Uruguay tiene inversiones. Tiene Punta del Este. Tiene inversiones en Punta del Este y no es menor. Y tiene inversiones también en otros países de América Latina. O sea que es alguien que conoce América Latina. Bueno, hay muchísimas preguntas. El más afectado, por supuesto, es México, como por todo lo que estamos hablando. Y obviamente el otro país es Cuba, ¿no? ¿Qué pasa con el acercamiento de Estados Unidos con Cuba? ¿Qué pasa con el embargo también? Con todas estas discusiones que hubo últimamente sobre el tema del embargo. Entonces, evidentemente hay muchísimas interrogantes y de momento bueno, también está América Central, también es por todo el tema migratorio. Uruguay obviamente es parte de América Latina y se va a ver afectado de alguna manera u otra con la política que tome con América Latina. En el caso de Cuba, él dijo que revertiría las órdenes ejecutivas que provocaron ese acercamiento, digamos, que se reanudaran las relaciones interrumpidas por casi medio siglo, pero también ha tenido posturas anteriores de apoyo. Entonces es como muy... ¿Qué postura tienen de qué puede pasar con Cuba? Yo creo que la situación se va a mantener incambiada. Yo no estoy avisorando un cambio muy grande porque en realidad el cambio de la política hacia Cuba es un cambio que se produjo a raíz de un cambio generacional en la colectividad cubano-americana, básicamente ubicada en Miami y en algunos sectores de Nueva York y Nueva Jersey. Entonces, ese cambio generacional de perspectiva es el que forzó el cambio en la administración. Y yo no veo en el Partido Republicano interés en desandar ese camino. No me parece que sea además una prioridad dentro de la agenda exterior de la nueva administración. Álvaro, ¿y tú crees que el hecho de que tiene inversiones en Uruguay puede ser que mire Uruguay de otra manera o no pasa nada? No, Uruguay, el efecto, como lo señaló muy bien Ignacio Munyo hoy, va a estar en primer lugar en el comportamiento general de los lineamientos económicos que se vayan a producir, como él bien lo señaló, a partir de esta reunión en diciembre. Y otro elemento a mirar, la posibilidad de que sea sustituida la presidenta de la Banca de Reserva Federal el año que viene porque su designación expira el año que viene. Ese es un primer indicador. Y el otro es el que tiene que ver con los tratados de libre comercio, que de todas maneras estaban bajo fuego, porque tanto la señora Clinton como Donald Trump, los dos estaban alineados dentro de la posición del PIT-CNT contraria a celebrar acuerdos de libre comercio y cerrarse frente al mundo. Entonces eso ya de por sí representaba una sombra para todo el mundo, para la Unión Europea, para los países asiáticos, la posibilidad o imposibilidad de cerrar acuerdos de libre comercio. Hoy, tanto el Acuerdo Atlántico como el Acuerdo Pacífico están bajo una nube de dudas. Y si yo tuviera que arriesgar una opinión, diría que están muertos. Porque, sí, porque van a tener que resurgir con un formato diferente. Porque parte de los problemas del formato de los acuerdos de libre comercio que hay tanto en el Pacífico como en el Atlántico corresponden a los problemas de insatisfacción que exhibió el electorado en el día de ayer. Esos acuerdos son parte de la forma en que la opinión pública ve que se manejan las cosas públicas en los Estados Unidos, en secreto, a espaldas de los organismos electivos, dominado por las grandes corporaciones, y eso es la frustración frente a esa situación fue la que llevó al triunfo del señor Trump. Martín, ¿qué te parece? Creo que es letra muerta, como bien dice Díez de Medina en este caso, son letra muerta los dos acuerdos, y creo que de futuro la negociación de distintos acuerdos va a tener bastante más que ver con algo que había utilizado en su momento Colin Powell, que era una geometría de construcción de alianzas en función de determinados intereses. Es decir, para Donald Trump el signo político o la política de derechos humanos de tal o cual país
le va a importar un pepino en función de lo que pueda dar a cambio, lo que pueda recibir a cambio. En su momento Colin Powell tenía que hacer negocios con Turquía, George Bush tenía que hacer una alianza estratégica con Turquía para poder ingresar a Afganistán, la hizo sin importar quién era Pervez Musharraf y se guardaron todo lo que venían diciendo de su política de derechos humanos. En este caso creo que Donald Trump va a mantener lo que está pasando en Cuba, ese deshielo, ese desbloqueo, va hacia adelante, por más que Marco Rubio grite y mucho en Florida, sí. Lo va hacia adelante porque tiene mucho por recibir y porque es un camino que comienza a andar. Y de futuro los demás acuerdos van a tener mucho que ver con a ver qué me van a dar y en función de eso va a decidir. Bueno, Martín, María, Álvaro, ha sido un gusto tenerlos en Código País. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gaby, si te parece, vamos con el cierre musical de esta noche. Vamos a disfrutarlo. Bueno, buenas noches, bienvenidos.